Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta conferencia para explicar el desarrollo de las actividades 14 y 15 del curso de Desarrollo Social Contemporáneo que es orientado por la unidad académica del CEP. Con estas dos últimas actividades se concluyen las actividades de este curso de Desarrollo Social Contemporáneo, por lo tanto es de vital importancia que ustedes las observen hasta el final y las tengan en cuenta como referentes. Por lo tanto, esta conferencia va a durar un poco más debido a que es una conferencia o una tutoría que está destinada para un desarrollo de 3 semanas. En ese orden de ideas, aquí se explica, se dan unas consideraciones y se comenta el desarrollo de la actividad y por tanto también de su sustentación. Adicional a ello, para que tengan en cuenta también las fechas, cómo están programadas estas dos actividades y para que reciban las orientaciones. Les pido por favor que se queden hasta el final, que las observen, que le comenten al resto de compañeros la importancia de observarla para no tener dificultades. En este caso, pues tenemos que la unidad 3 tiene 3 actividades y que en ese orden de ideas tenemos que esta unidad número 3 busca de manera práctica poner en evidencia o en esencia las actividades, conocimientos, referentes teóricos que se vio durante el curso. ¿Ya? En ese orden de ideas, la actividad evaluativa 15 dice lo siguiente. Dice actividad 15 evaluativa, propuesta de acción socialmente responsable. Dice, dentro de los aprendizajes específicos de la tercera unidad, el estudiante debe lograr la construcción colectiva de una propuesta alternativa con posibilidades de transformación en un contexto específico. Esa propuesta deberá construirse a partir de los avances conceptuales y las comprensiones que el curso de desarrollo social contemporáneo ofrece, para acercarse y leer comunidades y los territorios desde una perspectiva más amplia, que permita a los estudiantes reconocerse como promotores o creadores de acciones socialmente responsables que posibiliten la transformación de las problemáticas evidenciadas. Es decir, que es una puesta en escena, es un un proyecto, la tentativa o formulación de un proyecto que responde a unas necesidades de un contexto mirando la dinámica del desarrollo social. Recordemos que en este caso Uniminuto ofrece un plus a sus estudiantes en el sentido de que da esa mirada social de la realidad y lo visualiza como un profesional que genera transformación. En ese sentido es de vital importancia que ustedes como futuros profesionales formulen y miren de un punto de vista crítico las problemáticas de un contexto social determinado, pero también que sean promotores de iniciativas para esa transformación de ese sector. Dice lo siguiente, una acción socialmente responsable es una propuesta de movilización de los estudiantes a partir de una reflexión crítica de los problemas estructurales que se evidencian a lo largo del curso. Por movilización se comprende la capacidad reflexiva y organizativa de los estudiantes para emprender una acción desde la base de las alternativas al desarrollo. Es social porque refleja la preocupación por la sociedad en sus expresiones políticas, económicas y culturales. Y es responsable porque propone actuar de manera respetuosa con las personas, ideologías y la naturaleza, buscando coherencia con la equidad y la no violencia intercultural. Es decir, que en este párrafo nos expone como que cuáles son los elementos a tener en cuenta de esas propuestas o de esa propuesta socialmente responsable y qué significa al plantear una propuesta socialmente responsable. En las indicaciones dice, para las actividades deben tomar los equipos de trabajo conformados en la unidad 1, es decir, los grupos que ustedes ven trabajando. Deben recordar y retomar la problemática identificada en el ensayo problemático, resultado del ejercicio de observación participante a través de las fotografías. Es decir, ustedes retoman esa actividad de la 13 y de la 14, esa problemática que ustedes plantearon allí. Algunos la pobreza, el desplazamiento, ustedes ya sabrán puntualmente cuál fue la que tomaron. Si hay recomendaciones frente al análisis de esas actividades para que tenerlas en cuenta en el desarrollo de esta actividad. Algunos fueron muy concretos, muy puntuales, las imágenes de pronto no se relacionaban de una manera adecuada, entonces para que de allí y de esas propuestas o esas iniciativas partan hacia una propuesta un poco más elaborada. Dice, a través de un consenso grupal deberán elegir una problemática específica que le permita plantear una acción socialmente responsable. En esta etapa de elaboración de la propuesta es importante que los equipos
Indaguen sobre proyectos e iniciativas que están desarrollando desde diferentes unidades, programas o proyectos de 1 minuto relacionados al tema elegido por el grupo. Se debe realizar este hallazgo en el informe. Es decir, como una especie de estudio de casos. Si hay proyectos de 1 minuto o fuera que traten, por ejemplo, si el tema del desplazamiento, si hay propuestas acerca del desplazamiento para tratarlo como problemática social. Simplemente es como ahondar para que tengan en cuenta esos referentes o ese universo metodológico, si hay propuestas de otro orden que hayan abordado esa misma problemática, o si no las hay, pues se lo hacen explícito. Dice, para la elaboración de la propuesta, cada grupo deberá descargar y completar la guía denominada Propuesta de Acción Socialmente Responsable. Entonces, esa es un documento que yo ahorita les muestro, simplemente le dan clic aquí. Y nuevamente le dan clic aquí y les descarga este documento. ¿Listo? Que ahorita en un momento lo voy a explicar. Dice, el documento deberá ser descargado en el aula dentro del plazo establecido del cronograma del curso. Y ahorita les explico cuáles son las fechas. En este caso tenemos 15 grupos conformados con diferente número de estudiantes. Entonces, en este caso, bueno, ustedes ya tienen su problemática identificada, que fue la que hallaron o describieron mediante el ensayo fotográfico. Descargan su documento, que es este, y este es el que van a pasar a diligenciar. Entonces, aquí mismo nos dice que debe tener su documento. Dice actividad 15, Asociación Socialmente Responsable, curso de Desarrollo Social Contemporáneo. Puntos a incluir. Entonces debe tener la portada, entonces el nombre es completo de los integrantes, el número, el ID, programa, NDC y nombre del curso. ¿Ya? Esa es la primera parte. La segunda, introducción. Se debe escribir una idea general pero precisa de los diversos aspectos que componen el trabajo. Se trata de hacer un planteamiento claro y ordenado de la acción socialmente responsable, de su importancia y de sus implicaciones, así de la manera en que sea considerado conveniente abordar la problemática. Un texto de 300 palabras, es decir, ustedes aquí, por ejemplo, para el conteo de palabras, ustedes simplemente señalan y, por ejemplo, aquí nos dice que hay 56 palabras. Entonces debe tener la extensión de la introducción 300 palabras, más o menos unos 3 párrafos. En el caso de las introducciones es como que hablar del objetivo, el tema, los puntos que hay en el proyecto, cuáles son los elementos que se va a encontrar, cómo está estructurado, primero que se haya, segundo, pero todo escrito en modalidad de párrafo, ¿no? Hacen una introducción, una breve frase, un breve comentario de ustedes, pero básicamente la introducción es la antesala a todo lector acerca de qué va a encontrar en dicho documento. Posteriormente, hay una descripción de la problemática abordada, es decir, van a identificar una problemática, o sea, van a redactar un problema de lo que ustedes plantearon. Entonces, en este caso es de realizar un texto académico de 1000 palabras en el que contextualice la problemática seleccionada en el territorio, describa sus causas y sus efectos a partir de la revisión bibliográfica sobre el tema, la consulta realizada a través de fuentes disponibles en la web y los aprendizajes construidos a lo largo del curso. En este texto debe construirse teniendo en cuenta como referente el resultado del ejercicio desarrollado en la actividad 13 de la segunda unidad, ensayo fotográfico. Es decir, usted aquí va a redactar el problema. Lo que yo recomiendo es que usted redacte el problema, por así decirlo, cuál es el problema central. Para identificar un problema, ustedes tienen que tener en cuenta algunas variables. En este caso, por ejemplo, ¿qué es un problema? Entonces, tenemos que un problema es una situación que denota inconveniencia, insatisfacción, carencia y oportunidad de cambio. Se hace evidente por los estados negativos que afectan una comunidad. ¿Cuáles son las partes de ese problema? Y que en el documento debe venir explícito, bien redactado. Un problema bien delimitado genera que usted no divague o se vaya por las ramas y no solucione el problema. Esto no solo aplica para este trabajo, sino para todos los estudiantes. Por ejemplo, en el caso del trabajo de grado, de otros proyectos, el problema tiene que ser tan bien reformulado y tan directo o tan delimitado que no genere que se vaya por otros temas o por otras situaciones y que no tenga solución efectiva. Entonces, un problema, por ejemplo, el que vemos allí, dice delincuencia juvenil en el barrio de La Floresta de la ciudad de Jamundí Valle.
problemas actuales e incidencia social. Yo lo único que agrego aquí, por ejemplo, cuando digo problemas actuales, podemos colocar entre paréntesis 2021. ¿Ya? En este caso, ¿qué factores tiene este problema? De color azul podemos encontrar los actores. Entonces, en este caso hablamos de los jóvenes, ¿ya? Las personas entre los 13 y 22 años. Contexto de espacio, entonces, barrio La Floresta, la ciudad Jamón y Valle. Tiene que ser muy limitado, no se pueden ir, por ejemplo, en el departamento del Valle, porque es que eso ya es bastante tierra, bastante espacio. O, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara de Buga, no, muy grande. La idea es que lo delimiten a un sector particular, que es como lo más adecuado. Hablan de la temporalidad. Entonces, por ejemplo, en este caso hablamos de problemas actuales, fijando como la actualidad el año 2021. Entonces dice que en el año 2021 es que se presenta esa problemática. Y las variantes son aquellas situaciones que dinamizan ese conflicto. Entonces, en este caso hablamos de la delincuencia y cómo esa delincuencia incide en los temas sociales, ¿ya? Sus problemas tienen que tener esos elementos. Esos 4 elementos se deben identificar y son objeto de evaluación. Si yo no los hallo, significa que usted no ha delimitado bien su problema. Aquí les coloco entonces ese ejemplo. Otro de ellos, por ejemplo, otro ejemplo de problemas. Violencia intrafamiliar en el barrio Terror Colorado, Cali, en los últimos 10 años. Pueden colocarle ahí 2021. Entonces ya sabemos que es del 2021 al 2011. ¿Qué variables hay? La violencia intrafamiliar. ¿Qué actores? Entonces, en este caso, pues, si estamos hablando de intrafamiliar, es la misma familia. ¿Qué dinámicas? Ve qué contexto el barrio Terrón Colorado de la ciudad de Cali. ¿Ya? Entonces, en este caso, se contextualiza todos esos elementos en un problema. Así lo deben hacer y así lo deben entregar. O sea, no en esa forma, sino redactada. En este caso, adicional a ello, el documento pide que perdón, que se hable de las causas, qué causa ese, ese problema, o sea, qué lo genera y qué efectos, es decir, qué desencadena o qué consecuencias trae ese problema para ese contexto. ¿Cuánto debe tener esta extensión de este documento? Dice que 1000 palabras, ¿listo? Entonces, procure que el interlineado sea justo, que no sea un interlineado 2.0 o que la página empiece desde la mitad, porque todo eso también es objeto de evaluación. Que usted haga un texto con una escritura efectiva, ¿ya? Bueno, el siguiente dice matriz de actores involucrados. Entonces dice, matriz de los actores involucrados. Dice, los actores involucrados en la problemática, que pueden ser actores definidos como entidades públicas, privadas, funcionarios públicos, organizaciones comunitarias, familias, tribus urbanas. Y ya término tribus urbanas en que se refiere a culturas alternativas, actores ilegales, entre otros. Perdón. Dice, en este caso, esos actores que son determinantes y surgimiento y solución. Es importante que los estudiantes logren percibir cuáles son los actores que poseen o quieren desempeñar un rol activo en la solución de esta problemática y cuáles no y en qué grado. Es decir, identificar no solo en esas diferentes dinámicas de quiénes son los actores, sino también cuál es su incidencia en, en esa problemática o en esa situación problema. Entonces, aquí van a utilizar esta rejilla que sería actor involucrado. Recuerde que actores no solo son de vista individual, sino también grupal y también involucra el tema de entidades. ¿Y qué rol o qué pasa con él en ese conflicto? ¿Qué genera? ¿Qué ocasiona? ¿Listo? Bueno, aquí ya en el siguiente punto, en el quinto, ustedes van a plantear una acción socialmente responsable para hacer frente a la problemática. Entonces, en ese caso, plantea un objetivo general y dos específicos. Entonces, para plantear un objetivo general de su propuesta, es decir, si usted va a plantear una propuesta, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. Entonces, un objetivo de solución, plantéelo como una especie de solución.
Entonces, escriben un objetivo de solucionar la problemática y dos específicos. Un objetivo debe tener las siguientes características. Por ejemplo, un tiempo, o sea, como que cuánto tiempo, entonces en los próximos 5 años, o eso lo puede redactar en la parte de abajo. Entonces, en los siguientes 2 años o durante 3 meses, y así sucesivamente. Que sea alcanzable. Entonces, que usted se fije una meta en la cual usted pretende alcanzar esa situación. Realista es que sea consciente de que no es algo que está por encima del imaginario, específico, que se requiere a hechos puntuales y medible. Entonces, en este caso, el objetivo tiene 4 partes. Un verbo en infinitivo, entonces, por ejemplo, desarrollar, plantear, formular, ejecutar, actividades en pro de la cultura ciudadana. Entonces, en el caso cuando dice qué cosa, entonces, por ejemplo, hablamos de eso, un proyecto, unas charlas, un conversatorio, una, por ejemplo, una intervención directa, plantea también en un cómo, entonces es decir, cómo mediante talleres, mediante socializaciones, mediante trabajos de grupo, trabajo de campo, y un para qué, para mejorar la convivencia del sector de la comuna tal, para ayudar a la sociedad en alguna situación puntual, o sea, defines un para qué. Entonces, cuando vayan a redactar su objetivo, tiene que tener en cuenta estos 4 referentes, que tengan un verbo es una acción, un qué cosa, o sea, un proyecto, una actividad, un cómo, entonces mediante qué situaciones, y un para qué, o sea, para qué usted plantea ese proyecto. Así debe ir redactado ese objetivo. Y adicional a eso va a agregar eh, eh, Asimismo, de plantear que ese objetivo general esté acompañado por 2 específicos. En ese orden de ideas, esos 2 objetivos específicos son auxiliares, es decir, el objetivo general es el macro, el grande. O sea, por así decirlo, debe acobijar esos 2 objetivos específicos. Entonces, un objetivo específico por lo menos es el primero, identificar, tratar con la comunidad, y el segundo es formular y realizar las actividades del proyecto, pero de alguna manera son más pequeños, ¿ya? En ese sentido, los 2 específicos son acobijados por el objetivo general, ¿ya? Eso como para que lo tengan en cuenta. Entonces ya usted plantea en este primer punto su objetivo general y los 2 específicos. Después va a describir las estrategias y acciones a desarrollar en su propuesta teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Entonces, por ejemplo, la propuesta tiene características de las alternativas al desarrollo. Como alternativas de desarrollo implica los objetivos y las acciones a realizar. Entonces, por ejemplo, aquí usted va a responder esa pregunta, lo puede hacer como en orden, en un párrafo que lo responda, y acerca de si su propuesta está centrada en alguna de las perspectivas de desarrollo. Puede ser el tema de género, el tema de desarrollo rural, el tema de, de desarrollo sostenible, el tema de cultura, desde qué punto lo va a plantear. La siguiente pregunta que va a responder es: ¿su propuesta contribuye al desarrollo humano integral, como se reflejan los objetivos y las acciones? Si bien usted eligió una problemática específica a entender, su propuesta considera una visión integral de las necesidades de los actores involucrados, es decir, esa parte integral es que toma todos los componentes del ser humano en su promoción, desde el descanso, la educación, la cultura, el respeto por las creencias, las competencias ciudadanas, el desarrollo integral de su parte física, emocional, todos esos componentes que en algunas de las actividades se plantearon. La siguiente: ¿qué rol ejercen los actores que intervienen o se ven beneficiados en su iniciativa? Es posible evidenciar un rol activo de los actores domésticos en la etapa de la elaboración y ejecución de la acción socialmente responsable. Es decir, esos actores que usted identificó, entonces, ¿cómo se les puede ayudar? ¿De qué manera intervienen? Si identificó 6 o 5 actores, así mismo debe ir en ese desarrollo de este punto esos mismos actores. Entonces, por ejemplo, grupos juveniles, si allá se observa, por ejemplo, delincuencia entre los grupos juveniles, entonces, ¿qué se plantea frente a ellos? ¿Cómo se va a tratar? Si arriba hay 5 actores, abajo deben estar también 5. Su propuesta o la iniciativa son muestra de la capacidad de sociabilidad de sus agentes y resultados de socialización que emprenden para dar respuestas a la problemática identificada. Entonces, en ese cuenta, aquí se responde si el resultado de la socialización, es decir, cómo interviene en el tema social.
La siguiente, teniendo en cuenta las dimensiones del índice SIGI, que es el índice de instituciones sociales y de género, ¿cómo atiende su propuesta o iniciativa seleccionar la necesidad de contrarrestar la existencia de instituciones sociales discriminatorias en el contexto seleccionado? Es decir, ¿cómo contribuye al tema de la equidad de género? Recuerde incluir aspectos en su iniciativa, teniendo en cuenta especialmente el rol de las mujeres y la familia en la sociedad. Entonces, como esa apertura, esa reflexión. Posteriormente sigue una justificación. Aquí el equipo debe justificar la pertinencia de la acción socialmente responsable que propone. Es decir, de dar las razones de por qué es importante realizarla y por qué se relaciona esa propuesta directamente con el problema en sí. Dice, para lo anterior realiza un texto de 1000 palabras acompañando de gráficos, esquemas de creación propia, imágenes que permitan comprender mejor su propuesta. El documento debe ser soportado en bibliografía que dé cuenta del tema propuesto. Por ejemplo, si un grupo de estudiantes genera una propuesta sobre mercados campesinos en el marco de la economía solidaria como alternativa al desarrollo, debe buscar referentes conceptuales, noticias, sistematizaciones de experiencia o investigaciones que lo propicien en herramientas para formular la propuesta. Es decir, que usted va a adjuntar documentos que tengan relación con propuestas o otros proyectos que se hayan realizado sobre ese mismo tema. Eso se llama universo académico o estudios comparados. Entonces, por ejemplo, si en Caquetá, un ejemplo, una universidad realizó un proyecto para tratar el tema de violencia, de desplazamiento forzado, entonces la puede citar y dice cómo se desarrolló, qué pasó en esa propuesta, obviamente citándola. En este caso, se solicita que las referencias pues, sean de un orden académico, pueden ser trabajos de una alcaldía, de otra universidad, de otra entidad, no hay lío con eso. Dice que el documento debe subirlo uno de los integrantes al aula y en este caso, en el espacio de la actividad 15, en formato PDF. ¿Listo? Debe al finalizar a lo último, o tener en cuenta que a lo último debe aparecer la bibliografía y las referencias. ¿Ya? Bueno, entonces estos son como los puntos. En este caso, pues cada uno tiene pues el desarrollo. En cuanto al cronograma de actividades, tenemos lo siguiente. La actividad va a tener un espacio de realización de 2 semanas. Del 8 al 21 de noviembre ustedes van a realizar este trabajo así, con estos puntos, ¿ya? Así mismito como está aquí, ustedes lo van a realizar con las extensiones y con todas las indicaciones que he dado. Tienen hasta el 21 de noviembre y domingo 21 de noviembre para subirlo respectivamente al aula, ¿ya? Resulta que como estamos dando tiempo y usted puede demorarse un poco menos, yo he decidido o he optado por que del 15 al 28 de noviembre, allí en las aulas dicen, si ustedes ven aquí, dice que yo los debo citar en la actividad 16, ya pasando a la actividad 16, que yo los debo citar para realizar la sustentación de la acción socialmente responsable. Entonces aquí dice lo siguiente. En la unidad 3, los aprendizajes específicos también apuntan que el estudiante explique las posibilidades de aplicación de una propuesta de alternativas y asuma una postura crítica con respecto a su contexto. Por eso la actividad evaluativa 16 es un espacio para que el equipo de trabajo presente los elementos estructurales de su propuesta de acción socialmente responsable y exprese sus emociones, reflexiones y aportes acerca de los problemas de la problemática del contexto analizado. La sustentación de la acción socialmente responsable tiene como finalidad dar a conocer un punto colectivo que se deriva de una experiencia de territorio, que tiene como potencial la aplicación, resolver dudas y preguntas planteadas por el tutor y el profesor, dar a conocer los puntos más relevantes de la propuesta y evaluar el grado de apropiación que tiene el equipo acerca de los conceptos trabajados en el curso. La problemática aborda y sus posibles soluciones. El estudiante debe tener en cuenta que la sustentación de la propuesta incluye tanto habilidades de comunicación oral como análisis de la información, ya que se abordan dos procesos, la presentación del resultado por parte del equipo y las preguntas por parte del docente o el tutor. Entonces, en este caso, pues nuevamente, dice que se definirán las fechas y que pues a partir de eso se dispondrá lo que se hizo en la misma rejilla. En este caso, yo que les voy a solicitar, no los voy a citar en un horario específico, pero sí desde el 15, lunes 15 hasta el domingo 28 de noviembre,
ustedes van a realizar un video donde sustenten su actividad. Puede hablar un solo compañero o todos los compañeros, ya si usted lo define esa dinámica, y usted sencillamente me sube un documento en PDF con el enlace de ese video. Yo que recomiendo que lo suba a YouTube y después de subir a YouTube pegue el URL verificando que sea un video público, porque si de pronto yo le doy clic y me dice que necesito permisos, entonces va a ser muy dispendioso para mí tener que esperar a que usted me dé permiso para poder visualizarlo. Entonces lo más adecuado es que usted lo coloque público. El video se puede grabar de diferentes maneras, se puede editar de diferentes maneras. Ustedes pueden, entre ustedes, una partecita, ya es una dinámica de grupo que ustedes lograrán resolver. Pueden utilizar diferentes tipos de herramientas, como por ejemplo PopTown, que es una donde crean videos de manera interactiva, o se pueden grabar con el teléfono, ya cualquier formato o cualquier tipo de video es aceptado. Entonces sencillamente lo hace así y lo sube a YouTube, pega el enlace para yo poder visualizarlo. ¿Listo? En ese sentido no hay problema, no hay qué van a escoger en el video. El video por lo regular no lo coloqué aquí. Debe tener una duración entre 5 a 10 minutos. No, 5 es muy poco, la verdad. Entre 7 a 10 minutos. En esos 10 minutos ustedes van a hablar de los principales elementos de este problema, de esto que usted trabajó acá. Simplemente sustentar, ¿ya? Sustenta los principales elementos, los principales referentes, todo como está debidamente estructurado. ¿Listo? Entonces tenemos así. Del 8 al 21 de noviembre, del lunes 8 al domingo 21 de noviembre, ustedes van a realizar esta rejilla, es decir, este trabajo de esta manera, ¿ya? Del 15 al 28 de noviembre, ustedes van a realizar la sustentación de su rejilla mediante un video, el cual van a juntar un enlace, que ese video dura de 7 a 10 minutos. ¿Qué les pido encarecidamente? Que organicen muy bien su tiempo porque van a tener básicamente 3 semanas para realizar estas dos actividades. Si usted se demora una, entonces tenga en cuenta que a partir de soltando la actividad 15 puede ir desarrollando la actividad 16 para que no vaya a tener inconvenientes. Trabajen de manera colaborativa, que no haya dificultades, que no haya otro tipo de situaciones, ¿ya? Frente a la valoración, pues podemos plantear que aparece la rúbrica. Entonces, en ese sentido, la rúbrica en nota máxima dice, explica de forma clara los elementos estructurales y su relación que hacen parte de la propuesta, perdón, de la propuesta socialmente responsable como una propuesta con un potencial transformador. Es decir, esa propuesta soluciona o está relativamente directa con las causalidades de ese conflicto, ¿ya? Desarrolla una presentación y un argumento que se distingue con un buen manejo analítico de conceptos de los elementos abordados y el curso que desarrolla la propuesta accionalmente responsable. Es decir, al momento de exponerlo se utilizan términos, se involucra a los autores que se trabajaron durante el curso y hay un análisis directo, profundo y bien elaborado de esa problemática social. Tercero, dice, utiliza recursos visuales como apoyo que lleva un hilo conductor y utiliza de forma precisa y organizada conceptos desde una perspectiva crítica. Es decir, usted, su propuesta o su video es dinámico, tiene ejemplos, tiene imágenes, no está sobrecargada de texto, no es algo tedioso de ver, sino que es algo estéticamente agradable. Entonces son como recomendaciones que dan y evidentemente tiene buena ortografía, buena redacción y buena entonación. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que se les va a evaluar. Como les dije, pues tenga mucha recomendación frente al tiempo. Cualquier cosa, evidentemente ustedes me pueden escribir, bien sea al foro de dudas o al mensaje directo para hablar las situaciones que se presenten. Muchísimas gracias, nos estamos conectando. Cualquier cosa me escriben, recuerden, estoy presto a colaborar. Que tengan un bonito desarrollo de semana. Ah, se me olvidaba, tengan en cuenta que esta es la última de las tutorías. Aquí se explica la actividad 14 y 15. Muchas gracias.